Diario Colatino presenta las principales noticias de la cuarta semana del mes de octubre de 2025. Más de 50 organizaciones lanzan la Coordinadora Nacional por la Defensa de Salud del Pueblo Salvadoreño. La Coordinadora Nacional para la Defensa de Salud del Pueblo Salvadoreño, CONADESA, realizó este lunes su presentación oficial ante la opinión pública. Son más de 50 organizaciones que conforman esta coordinadora que dicen estar en contra del deterioro del sistema de salud por parte del actual gobierno. Organizaciones sindicales del sector salud, junto con redes ciudadanas, universitarias y comunitarias declararon públicamente su preocupación. Indignación y decisión de resistencia organizada frente al proceso de desmantelamiento institucional del Sistema Nacional Integrado de Salud que se ejecuta en El Salvador. Además, ante la grave situación que atraviesa el sistema público de salud y la aprobación de la ley de creación de la Red Nacional de Hospitales. El doctor Rafael Aguirre, y representante de esta coordinadora, señaló que la salud es un derecho humano esencial y un bien público. Sin embargo, los hechos documentados en los últimos meses muestran un deterioro de la atención sanitaria, pues se han registrado el cierre de ECOs familiares y unidades comunitarias de salud familiar, UCSF, las cuales afectan al acceso a servicios preventivos y la atención en zonas rurales. También, se han informado de desabastecimientos de medicamentos e insumos en el MinSal e ISSS, que interrumpen tratamientos y obligan a la población a costear su salud con recursos propios. A esto se le suma que durante los últimos años se ha constatado un patrón de despidos masivos y amenazas contra los trabajadores de la salud, tanto en el MinSal, como el ISBM, ISSS y Fosalud. De hecho, la coordinadora señaló que dentro de los más de 17.800 empleados públicos que han sido cesados desde inicio del año, muchos fueron sin seguir el debido proceso ni justificación técnica. El principal obstáculo de la inversión extranjera en El Salvador es el régimen de excepción. El analista político, Carlos Araujo, aseguró que el régimen de excepción le sirve al gobierno para controlar a la oposición y voces críticas, no para garantizar la seguridad. A los pandilleros pueden capturarlos bajo investigación y al estar tatuados son criminales evidentes. Araujo recalcó que el régimen de excepción vigente desde hace más de 40 meses le está haciendo daño al país, porque si no hay seguridad jurídica la inversión no llegará, por lo cual es necesario restituir el debido proceso y respetar el sistema de justicia con independencia, ese sería el detonante de un crecimiento económico. El principal obstáculo de la inversión extranjera en El Salvador es el régimen de excepción y la política de seguridad, pues con ellas no existe la certeza jurídica que el inversionista requiere, expresó el analista durante el espacio encuentro con Julio Villagrán. Gobierno a favor de la gran empresa. Según Araujo, el Estado debe entender que a las microempresas se les debe ayudar, facilitarles para generar actividad económica, es como el país crecerá. Sin embargo, todos los proyectos de este gobierno están destinados para las grandes empresas. Las micro y pequeñas empresas son el motor y la columna vertebral de la economía de cualquier país, pero en El Salvador están abandonadas. La Asamblea Legislativa ha aprobado exenciones de impuestos este año a las grandes inversiones, no así a las microempresas, pese a que aportan el 50% del Producto Interno Bruto. Presupuesto para erradicar la pobreza disminuyó de $24 millones durante 2019 a $100.000 actualmente. El economista José Luis Magaña manifestó que la partida presupuestaria para la erradicación de la pobreza en El Salvador disminuyó de $24 millones en 2019. Durante la presidencia de Salvador Sánchez Serén, a $100.000 en 2025, con el gobierno de Nayib Bukele. Después de la pandemia del COVID-19 el financiamiento a buena parte de los programas sociales que ayudaron a disminuir la pobreza se ha ido reduciendo, según datos del Ministerio de Hacienda. Las estadísticas de programas para la erradicación de la pobreza en el país pasaron de $24 millones en 2019 a $100.000 en 2025. Con lo cual se puede cubrir la parte administrativa de esa área, pero no la atención directa a la población, enfatizó. El economista explicó que buena parte de la reducción de la pobreza fue sobre todo en los primeros años de gobierno de Mauricio Funes, cuando se inauguran la mayoría de programas sociales, los cuales estaban relacionados con transferencia de fondos condicionadas hacia mujeres o familias en extrema pobreza conocidas como canastas solidarias o rurales. Esas transferencias monetarias hacían que varias familias pasaran de no tener la canasta básica a cubrirla. Estadísticamente en ese momento la pobreza disminuyó, uno de los elementos importantes fue la reforma a la salud, porque los equipos comunitarios de salud, ECOS, representaron para los hogares una reducción en el gasto.
permitiéndoles dejar ingresos disponibles para otras necesidades. La PNC construyó caso contra veteranos y excombatientes con base al relato de un informante fantasma. Una reciente investigación periodística revela que la Policía Nacional Civil confió en una persona que dijo haber escuchado en Guazapa, El Salvador y en Sinaloa, México, planes terroristas para el 1 de junio de 2024, orquestados por veteranos de la FAES y excombatientes del FMLN. Esta es la historia de cómo la PNC se basó en un escueto relato de una persona que no quiso incluso identificarse para acusar líderes veteranos de realizar actos terroristas. A finales de mayo de 2024, según documentos policiales a los que medios de comunicación tuvieron acceso para hacer el reportaje, señala que un informante dijo que casualmente había visitado un bar en Guazapa y otro en Sinaloa, por supuesto viaje de trabajo, donde pudo oír como en mesas vecinas exguerrilleros, exmilitares y pandilleros de la MS-13 orquestaban sus planes para hacer actos de terrorismo el 1 de junio de 2024, cuando Bukele asumiría su segundo mandato, el cual es considerado de facto, ya que la Constitución prohíbe que un mandatario pueda ser presidente por 2 periodos consecutivos. El informante y su mágica casualidad, le concedieron la verdad absoluta. El informante sin rostro, sin nombre y que no tuvo necesidad de convencer a nadie de que sabía lo que decía, contó que a finales de mayo había vivido la increíble casualidad de haber escuchado lo mismo en 2 localidades separadas por 3.000 kilómetros, explicó que un día en un billar en un pueblo al norte de San Salvador, y otro día en un bar en Sinaloa, México, en mesas vecinas algunas personas hablaban de causar terror el 1 de junio de 2024 en la capital salvadoreña. El presunto informante estuvo en el lugar, hora y momento exacto no solo una vez, sino 2 veces y en 2 países distintos. El informante no precisó en detalle sobre su presencia tanto en el bar de Guazapa como en México, tampoco mencionó fechas de esas reuniones. La investigación señaló que el sujeto aseguró que entre los organizadores, estaba una docena de hombres que la mayoría pasan los 60 años de edad. Los policías, crédulos, le escucharon y, diligentes, salieron a detenerlos a todos. El testimonio del sujeto al que la PNC le permitió decir y acusar a medio mundo sin siquiera sustentar con pruebas lo que estaba diciendo, se complementaría con varias versiones policiales adicionales llenas de contradicciones, inconsistencias, mentiras y engaños, que son la versión oficial que el sistema judicial aceptó para que de esas 12 personas detenidas, 11 cumplieran en junio de 2025 un año privadas de libertad. Si se atiene a la versión oficial que tejieron los policías, el relato del informante en realidad ni siquiera existía formalmente cuando la policía había ordenado la primera operación de búsqueda de los complotistas. Antes que los investigadores de la DECO entregarán firmado, a las 3 de la tarde del 30 de mayo de 2024, el relato del informante a las autoridades del presunto plan. Las autoridades ya habrían encaminado la cacería de los que el informante los acusaría de actos de terrorismo, es decir, la PNC adivinó el futuro. Supo que iban a tener información de esa naturaleza y más aún contra una persona que mencionaría el informante. Hasta aquí las principales noticias de la semana. Hasta la próxima.